Enseguida empezamos. 28 de octubre de 2021. Facebook anuncia su cambio de marca tras casi 2 décadas. Pasará a llamarse Meta. 2030. El valor del metaverso alcanza los 5 billones de dólares y sustituye a los smartphones. 2023. ¿Te lo vas a perder? Metaverso en la frontera, con Selena Niezbala. Porque lo que pasa en el metaverso se queda en el metaverso. Muy buenas tardes a todo el mundo. Meta contraataca. Tras anunciar hace unos días las características, precio y fecha aproximada de lanzamiento de su nuevo dispositivo de realidad virtual, en este caso hablamos de Apple, las Metas Quest 3, su consejero delegado, pues Mark Zuckerberg, ha señalado que también ha podido ser uno de los privilegiados en probar las gafas de realidad mixta de la compañía de la manzana mordida. Y parece no estar tan sorprendido, según hemos podido conocer por el medio The Verge. El de Meta habría dicho a sus empleados tras probarlas que no son para tanto. Es más, asegura que son caras, costarán, recordemos, hasta 7 veces más que las suyas y que no promueven la actividad física. Se avecina lucha de titanes. ¿Quién conseguirá posicionarse como líder en la industria de la realidad extendida? Bueno, pues enseguida lo vamos a analizar con Edgar Martín Blas, CEO de Virtual Voyages. Pero atención a los datos reveladores sobre la industria XR que nos ha dejado pues un estudio, en este caso elaborado por Ernst & Young y Nokia. Las empresas que ya han desplegado casos de uso en el metaverso industrial están experimentando una reducción de los gastos de capital de hasta el 15%, un incremento de la sostenibilidad, una mejora en este caso del 10% y también de la seguridad en el mismo porcentaje. La industria 4.0 no es solo cosa del consumo, se lo venimos contando en todos los programas. El metaverso industrial se posiciona como el gran aclamado por las compañías que han demostrado que tecnologías como los gemelos digitales pues son las principales para optimizar, en este caso, el diseño y los procesos de fabricación de distintos productos. Pero también vamos a hablar de esos montajes fotográficos que se hacen virales, recreaciones de entrevistas a famosos con la inteligencia artificial, que ya sabemos que ha dado mucho que hablar por sus posibilidades de aplicación. Si bien acabamos de resaltar esa utilidad de la realidad extendida en ámbitos industriales, pues hoy vamos a profundizar en el de la inteligencia artificial, pero vamos a trasladarnos en esta ocasión al mundo del arte. Lo vamos a hacer con Mikecore. Todo esto y más en los próximos 30 minutos aquí en Capital Radio, en Metaverso en la Frontera. Les recordamos que pueden seguirnos también a través de nuestras cuentas de YouTube y Twitch, donde pueden interactuar con nosotros en directo en Capital Radio B. Arranca Metaverso en la Frontera. Bueno, pues Edgar Martín Blas, CEO de Virtual Voyages, bienvenido a Metaverso en la Frontera de nuevo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo ya desde la última vez? En este caso en remoto, pero es que tenemos asuntos muy importantes de los que hablar, Edgar. No sé por dónde empezar. ¿Qué te han parecido? Primeras impresiones de los cascos, los dispositivos de realidad mixta de Apple. Bueno, pues lo primero, esperábamos bastante menos, ¿vale? Porque realmente Apple también suele desgranarnos sus productos como muy al futuro, ¿vale? Entonces, lo del otro día fue una demostración de fuerza. Básicamente es como, oye, yo ya estoy aquí, soy Apple, vengo a depurar todo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Como hizo con el iPhone. Y la verdad que nos sorprendió mucho, ¿no? Porque primero, por el hardware, ¿no? Porque estamos hablando de un dispositivo muy poderoso,
por ese chip M2 y las 12 cámaras más un escáner LiDAR, ¿no? Que va escaneando todo lo que te rodea para luego dibujar el mundo virtual por encima. Y luego también un poco por lo que mostraron en cuanto a alianzas, ¿no? Por ejemplo, con Unity, con Disney, ¿no? Por ejemplo, que van a trabajar también mano a mano. Y entonces, básicamente fue como eso, ya estamos aquí, tenemos mucho dinero, ¿no? Para invertir y lo mostramos con una versión Pro. Evidentemente, al poner la palabra Pro, lo que están indicando es que luego vendrán unas versiones más light, ¿no? Más pequeñas. Pero esta es la primera para desarrolladores, para early adopter. Esto no es todavía para el uso masivo. Pero bueno, nos sorprendió bastante en cuanto al cambio de ciclo que trae, sobre todo porque cuando Apple se mete ya en un ecosistema, lo que hace es validarlo. Entonces, todos estos años que hemos estado luchando, ¿no? Pico y pala por decir que todo esto virtual llega y este mundo tridimensional está aquí como un nuevo Internet, llamémosle metaverso como cualquier otro nombre, pues ha llegado Apple y lo ha validado con un primer producto, digamos, ¿no? Entonces, es como una especie de celebración dentro de la industria y del ecosistema. Evidentemente, hay que probarlas, hay que trastearlas, pero la primera review que hemos visto de gente muy profesional, ¿no? Que las ha probado, lo que se mostró en los vídeos es lo que han probado. O sea, han probado las videollamadas estas con avatares realistas, han probado lo del dinosaurio que salía de la pantalla y la gente salía alucinada, ¿no? Porque la calidad es bastante buena. Entonces, bueno, para nosotros es como un día cero, otra vez, ¿no? En el que ya el metaverso se empieza a dibujar hacia una cosa nueva que mezcla inteligencia artificial, un poco del metaverso, ¿no? De toda esa conceptualización que hubo hace poco, y luego esta nueva palabra que se llama la computación espacial, que ya existía de antes, ¿no? Magic Leap, por ejemplo, ya no la trajo en su momento, pero que Apple la ha asumido como suya, ¿no? Como un mundo que te rodea, virtual, y que tú puedes elegir si quieres más inmersión o menos inmersión en función de lo que tú quieras en el momento. Es un hardware que no aísla, ¿no? Es lo que decían todo el rato, ¿no? No aísla. Es algo para que tú puedas utilizarlo y en cualquier momento puedes ver el mundo real, ¿no? Entonces, la verdad que muy contentos, ¿eh? Yo creo que es un buen movimiento de Apple y esperábamos mucho menos. Desde luego que yo creo que es más bien pelusilla lo de Mark Zuckerberg, porque, bueno, desde luego él también ha marcado esa diferencia diciendo pues que no tiene nada que ver con su prototipo, en este caso con las Meta Quest Pro, y bueno, a la vista está que es totalmente diferente, y coincido, Edgar, en que marca un antes y un después en esta industria que parecía que estaba un poco, vamos a decir, más adormecida con todo esto de la inteligencia artificial, el chat GPT. Ahora, de nuevo, la realidad extendida, el metaverso como palabras, pues han vuelto a ponerse en primer plano, y yo creo que es muy necesario pues para que todas esas inversiones que hemos estado haciendo estos meses, años ya atrás, pues sigan encauzadas y acaben en buen puerto. Vosotros, desde Virtual Voyagers, imagino que pues os planteáis la posibilidad de aplicar o de introducir este dispositivo de Apple en vuestra compañía también. Pero no sé si tienes también avances, pinceladas de las Meta Quest Pro, que hace escasos días también pues Mark Zuckerberg ha dado a conocer algunos detalles de ellas. Ya las podemos esperar en otoño aproximadamente, mucho antes que las de Apple. No sé si esta necesidad de sacarlas ya al mercado pues es para intentar ganarle algo de mercado a Apple en esta industria. ¿Por dónde crees un poco que van los tiros de Mark Zuckerberg? Pues bueno, en el caso nuestro, evidentemente estamos esperándolas, o sea, es algo que vamos a crear, de hecho, todo un área para lo que es el desarrollo de aplicaciones espaciales, que es lo que abre, ¿no? Como un nuevo frente, que ya no son solo contenidos videojuegos o experienciales o de B2B, etcétera, sino que de repente abre la veda de las apps, ¿no? Aplicaciones que yo abro y de repente en mi espacio, en mi casa, pues estoy interactuando con algo que tiene volumetría, ¿no? Entonces, puede servir para multipantalla o para cualquier cosa. En esa línea hemos hecho ya un acuerdo con la gente de Apple Coding, que son los que están certificados en España para enseñar temas de Apple, para incorporarlo dentro de la academia que tenemos dentro de Virtual Voyagers, ¿no? Porque hemos visto que era muy interesante, sabíamos que este movimiento iba a ser sí o sí, entonces ya teníamos hecho el acuerdo antes del anuncio incluso, ¿no? Porque sabíamos que esto iba a ocurrir en cualquier momento. Entonces, la idea es ir formándonos a nosotros mismos con
con la gente que está muy metida en el ecosistema de Apple y a partir de ahí pues ir formando alumnos y luego ya a partir de ahí también crear nosotros proyectos con clientes de espaciales, ¿no? Que son esas aplicaciones o contenidos que ocurren en tu empresa o en una tienda o en un showroom. Luego, a nivel de Meta, yo creo que, bueno, las MetaQuest 3, ¿no? que se lanzarán ahora seguramente en otoño, pues evidentemente tienen mucho de lo que ya ha presentado Apple, o sea, son como una especie de versión un poco reducida de lo que presenta Apple, pero son muy poderosas. O sea, realmente Meta es un gran player de todo esto y es el que se está peleando también contra la innovación estos años, estando solo casi, ¿no? En algunos acompañantes que ha tenido, pero muy poquito. Entonces, yo creo que Meta, lo que ha presentado Apple, le viene perfecto, ¿no? Porque al final tú siempre tendrás la versión tope de gama, ¿no? De experiencia de usuario, ecosistema, etcétera, etcétera, que es iOS, que siempre ha sido así, y luego tienes el mundo de Meta, que es más amigable, más barato, más social, ¿no? Integrado con todo su mundo de redes sociales. Vamos, entonces, estos son iOS y en Android, en toda regla, ¿no, Edgar? Para hacer el símil, la comparativa. Vale. Eso es. Y bueno, yo creo que es eso, que empieza una guerra muy bestia entre ellos, pero los que mejor posicionados vamos a estar somos los que estamos detrás, ¿no? Porque al final es como la carrera espacial, ¿no? Que al final era la Unión Soviética contra Estados Unidos, a ver quién llegaba a la Luna, pero no era por un tema de científico, era ya casi un tema de quién es el rey de la montaña, ¿no? De todo eso. Entonces ahora, pues, veremos mucho más avance en estos meses, años, de lo que antes a lo mejor se avanzaba en 5 años. Entonces es perfecto, ¿no? Para que el metaverso ya llegue y que se haga masivo, ¿no? Porque Apple no dispara prototipos. O sea, Apple piensa que ya... Yo he estado hablando con gente que ya me estaba justificando porque se iba a comprar las Vision Pro porque era una mezcla entre ordenador con 2 pantallas. Entonces iba haciendo cálculos y decía, oye, pues los 3.000 y pico euros esos no son tan caros, ¿no? Porque me estoy ahorrando 20 cacharros. Entonces ya empezaba una justificación, igual que los teléfonos, ¿no? Antiguamente el pasarte de un Nokia a un iPhone, al principio a lo mejor no tenía mucho sentido porque era para llamar y la gente te lo decía, ¿no? Yo para llamar tengo un Nokia, pero cuando de repente Apple ya tuvo todo el ecosistema de apps en su store, la gente ya tenía una justificación porque decía, tengo el banco, tengo el tiempo, tengo un calendario y un montón de cosas que en el Nokia no tengo. Entonces estamos en ese punto y es fantástico, ¿no? Para el ecosistema nuestro. Es decir, vamos a tener esa versión Pro, en este caso que va a liderar Apple. Y lo bueno es que ya tenemos a los integrantes que tenían que estar en toda esta industria, igual que lo hemos visto con ChatGPT, mejor dicho, con toda esa inteligencia artificial generativa, con Microsoft, Google, pues ya tenemos aquí a todos los agentes necesarios para que esta industria acabe de despuntar y funcionar. Una última cuestión, Edgar, antes de despedirnos. Estamos hablando siempre, ¿no? de ese empujón de la inteligencia artificial, cómo se ha visto el concepto de metaverso damnificado a causa de esta irrupción tan disruptiva con esta tecnología en el mercado. ¿Lo habéis notado vosotros? ¿Habéis tenido menos encargos en los últimos meses o en lo que se refiere a la parte más industrial, más empresarial, no se ha hecho tanto de notar? Pues realmente yo creo que el impacto del hype, ¿no? De la inteligencia artificial, aunque es algo que evidentemente lleva muchos años hacia atrás, pero bueno, se ha hecho como más masivo por la facilidad de probarlo, podemos decir, ¿no? Aunque luego realmente las tripas siguen siendo las mismas de la inteligencia artificial de siempre, lo único que ha pegado un salto grande. Entonces, yo lo veo más como, un poco con lo que vamos hablando con los clientes, como un ladrillo más del metaverso. O sea, realmente la inteligencia artificial, todo eso que crea generativo de respuesta, tiene que estar en algún lado. No va a estar en un chat, ¿no? En web. Podrá estar en un avatar que te responde o en un mundo creado a partir de unas directrices que tú le des y de repente te queda un mundo virtual en función de lo que tú vayas eligiendo. Entonces, yo creo que realmente no es una categoría separada, sino que estamos construyendo un nuevo Internet, llámese metaverso como termine llamándose en el futuro, porque ya visteis, ¿no? Que Apple ni nombró la palabra metaverso, pero no, se inventó 3 nuevas. Entonces, yo creo que al final este ladrillo de la inteligencia artificial es muy interesante, ¿no? A nivel de lo que computa, pero luego el front, el cómo te lo muestro, tiene que ir dentro del metaverso, porque es el lugar donde esa inteligencia artificial tiene más sentido, ¿no? Que es al final un mundo donde los personajes reaccionan, el contenido puede reaccionar a lo que tú hagas, o incluso ese bache, ¿no? Que siempre hemos tenido de la creación de contenidos, que siempre es complicado, tienes que crearlos a mano,
pues ahora con estas ayudas de la IA ya empecé a ver, por ejemplo, IA generativas que generan modelos 3D. Entonces eso es perfecto por cuando se refine, pues a lo mejor no tienes que estar creando todos los assets de un mundo virtual, sino que la inteligencia artificial te va ayudando. Entonces yo creo que es un ladrillo. O sea, yo creo que el gran error ha sido entender que esto era una especie de sustituto, ¿no? de ese metaverso, cuando realmente blockchain, metaverso, o sea, blockchain, realidad virtual aumentada, lo de Apple, etcétera, está sumando hacia un nuevo Internet que ya sale del navegador y nos envuelve y nos rodea. Y Apple lo acaba de decir. O sea, ellos lo han dicho, no hay un sí o no, sino quién es el rey de la montaña de esto y aquí estoy yo, ¿no? Entonces, es una nueva era, básicamente, que empieza ahora. Y veremos las tecnologías todavía que faltan por incorporarse a esta nueva era de Internet. Edgar Martín Blas, CEO de Virtual Voyagers, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Metaverso en la Frontera. Hasta una próxima. Gracias. Hasta luego.